mirando ahora en secundaria, ¿ya? Vamos a mirar secundaria. Mírenme. Elaboración de una historieta sobre la obra de José María Arguedas, Sueño del Pongo. Comunicación, competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Acá hay algunos colegas de Jauja. Esta, si no me equivoco, es una evidencia de Jauja o de Huancavelica, no, a ese me confundo. La he adecuado justamente para hacer el análisis, ¿ya? Entonces dice, competencia, escribe diversos tipos de textos, capacidades, adecua el texto, organiza y desarrolla las ideas, utiliza convenciones del lenguaje, reflexiona y evalúa la forma y contenido. Tengo un producto, mi producto es una historieta, y la historieta dice que tiene que representar de manera organizada y coherente la obra de Sueño del Pongo, tomando en cuenta el contexto en el cual se desarrolla y el uso de diferentes recursos para darle calidad y sentido a su texto. Eso es lo que estoy buscando. Claridad es, no calidad. Claridad y sentido a su texto, ¿ya? Nuevamente, tengo el estándar de aprendizaje del ciclo 7 con los criterios de evaluación y algunos aspectos del estándar me sirven para formular los criterios de evaluación. Siempre, aspectos del estándar me permiten formularme criterios de evaluación. Esa lógica es la que estoy utilizando. Centro mi mirada en el estándar y el estándar me ayuda a formular los criterios de evaluación. Profesor Julio, ¿esos criterios pueden ser utilizados para tercero, para cuarto, para quinto? Sí. Simplemente cambio algunos elementos de exigencia de la condición cualitativa. ¿Por qué? Porque el estándar es el mismo para el mismo ciclo y para los 3 grados. El estándar no es para quinto año, el estándar es para tercero, cuarto y quinto. Los voy utilizando dándole ciertos niveles de complejidad distintos. Hago nuevamente ese match entre las capacidades y los criterios. Siempre estoy mirando que mínimamente por cada capacidad tengo un criterio. Hago el tránsito para elaborar la rúbrica analítica. Estoy trasladando mis criterios de evaluación, que ahora van a ser mis descriptores del nivel logrado. Y en esta columna va a transitar, como es una rúbrica analítica, las categorías que estoy utilizando son las propias capacidades de la competencia. Voy a hacer una progresión de logrado destacado, disminuyo el nivel de complejidad de logrado proceso en inicio, y acá tengo mi rúbrica. Aquí está mi rúbrica analítica. Está completa, y acá tengo la evidencia. Aquí está la evidencia que le he pedido a mi estudiante. No me olvido, ojo, que tengo una rúbrica. El nivel logrado dice que adecuó el texto narrativo de José María Arguedas, El Sueño del Pongo, a la estructura de una historieta, aprovechando su contexto histórico-cultural. Luego dice que establece relaciones lógicas entre las ideas, desarrollando secuencialidad en la historia a través del uso de diferentes tipos de referentes y conectores. Luego dice que utiliza recursos textuales y figuras retóricas con distintos propósitos para caracterizar personas, personajes, escenarios. Luego que revisa y evalúa la coherencia, secuencia lógica de la historieta Sueño del Pongo para producir mejoras en su versión final. Y acá está. Adecuó el texto literario y la estructura de una historieta sobre la obra de José María Arguedas, aprovechando su contexto histórico-cultural. ¿Hay una historieta acá? Hay una historieta. Aprovecha el contexto histórico, se moviliza por el contexto histórico, los escenarios están cambiando, cambian los escenarios y el discurso que está construyendo. Establece relaciones entre las ideas, presenta una secuencialidad. Cuando ustedes lo lean, van a ver que hay un corte entre la tercera escena con la cuarta y parece ser que no termina de cerrar la historieta. Parece que está cortada la historieta, debe haber otra hoja en el otro lado. Si es que fuera así, tendríamos que revisarlo. Pero aquí está todavía en un nivel en proceso. ¿Utiliza recursos textuales? Sí, miren, los escenarios van cambiando. Aquí está hablando de la casa Hacienda y está hablando de fuera. Acá está hablando ya del pasadizo de la residencia. Está ahí. Está cambiando los escenarios en el contexto. Aquí está saliendo. Aquí está nuevamente otro escenario de campo. Es decir, el estudiante utiliza esos recursos textuales. Utiliza alguna figura retórica, en algún momento dice, aquel hombrecito tenía el cuerpo más pequeño y miserable.
Sin embargo, su fuerza era como la de un hombre común. Está usando una figura retórica para expresar una característica de un personaje. Y entonces estoy mirando, estoy viendo, este estudiante está en nivel de logrado, está en proceso, está en logrado, no podemos ver si revisa y evalúa la coherencia, secuencia lógica, eso no lo podemos ver porque ese es parte del proceso de la construcción de este texto, pero entonces estaría en este proceso, ¿no? En logrado, en proceso, en logrado, y posiblemente por la calidad de lo que está haciendo, también vaya a estar en logrado cuando revise, evalúe la coherencia, la secuencia lógica de lo que está trabajando. Paso nuevamente a una conclusión de escritura en el nivel de A, utilizo, digo, no adecuo el texto literario, la estructura de otro tipo de textos, aprovechando su contexto histórico-cultural, utiliza recursos textuales y figuras retóricas con distinto propósito en el contexto de escritura determinado. ¿Qué estoy utilizando? El descriptor que está aquí, el descriptor que está aquí, le saco el contenido temático, retiro el contenido temático y lo utilizo para redactar lo que está logrando hacer Nora. Luego, digo, muestra un progreso en sostener la secuencialidad y orden lógico en los textos que escribe, aunque falta fortalecer el uso adecuado y variado de referentes y conectores. ¿Por qué? Porque justamente estoy utilizando este descriptor que está todavía en proceso. Y le doy una sugerencia, ¿no? Paso ahora a una evidencia 2. La evidencia 2. Adecua el texto literario a la característica de una historieta. Está en proceso. Sí, tiene la lógica de una historieta, tiene secuencialidad. ¿Organiza las ideas considerando las características de las historietas? No. ¿Usa recursos textuales y figuras retóricas? No. Todos los sujetos están en la nada. No hay escenario, no hay contexto, no hay uso del contexto histórico-cultural en el cual se desarrolla. Los sujetos están parados en el vacío y el vacío es el fondo de la historieta. Entonces este estudiante está en proceso, está en inicio y no sabemos si revisa y evalúa esta historieta, pero como ha avanzado y miren la distinción, aquí tiene mucha responsabilidad el maestro y la maestra, como un estudiante avanza, construye escenarios, contexto histórico, contexto cultural, cambia, construye un texto discursivo, explicativo, descriptivo, diálogos entre los personajes y cambio en los escenarios, y un estudiante de su mismo grado, en el mismo aula, no llega a producir otros elementos. Entonces, ese producto, esa actuación, lo traslado a mi rúbrica analítica, en un aspecto está en proceso, en el otro en inicio, en el otro en inicio, y me imagino que también no ha logrado corregir, mejorar su texto, y por lo tanto está en inicio, y ese es un nivel de logro C. Nuevamente, voy a utilizar estos descriptores que tengo aquí para poder formular, elaborar, escribir la conclusión descriptiva. Edwin adecuó el texto literario a las características de una historieta, se esfuerza en presentar una secuencia en el texto que redacta, presenta dificultades al establecer relaciones lógicas entre las ideas, la secuencialidad y el uso de diferentes tipos de referentes y conectores. No logra utilizar adecuadamente los recursos textuales y figuras retóricas en sus textos. Se sugiere el modelado en el uso de referentes y conectores, además del uso adecuado de los recursos textuales y figuras retóricas en un texto para que pueda comprender cómo utilizarlos en la práctica al momento de escribir. ¿Qué planteamos? Modelar. Tenemos que modelar. Este estudiante necesita ayuda, se va a quedar rezagado, se va a quedar excluido. Necesitamos modelar con él, explicarle esos procesos para que pueda ir construyendo elementos que le ayuden a ir avanzando, ¿no? Muy bien. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, cómo es que una evidencia me puede producir algún tipo de dificultad, ¿ya? Tengo la competencia, explico el mundo físico basándose en conocimientos de ciencia y tecnología en tercer grado de primaria. La capacidad comprende y usa conocimientos sobre vías, evalúa las implicancias. Mi producto es un texto descriptivo dando a conocer definiciones respecto al clima, factores y características del clima en su localidad, ¿ya?
Aquí están mis criterios de evaluación. Describe las características del clima en su localidad, tomando en cuenta los factores que lo provocan. Opina sobre el uso de las tecnologías, el aprovechamiento de las condiciones climáticas en su localidad. Solo dos criterios porque tengo dos capacidades. Comprenda y use conocimientos y evalúa las implicancias del saber y quehacer científico y tecnológico. Pero ¿qué sucede? La evidencia es una evidencia parcial. No permite la valoración del nivel de desarrollo de la competencia. ¿Por qué? Porque llega a descubrir algunos aspectos, algunas características del clima, pero no hay ninguna opinión, no hay ninguna reflexión sobre el uso de la tecnología y el aprovechamiento de esas condiciones climáticas en Cusco, que es su localidad. Entonces yo no puedo, a partir de una evidencia parcial, yo no puedo valorar el nivel de desarrollo de la competencia. Esa es la dificultad que yo quería plantearles. Tenemos que comenzar a remirar nuestras evidencias y las evidencias que vamos a utilizar para evaluar a el estudiante en este final del periodo lectivo que estamos cerrando. Acá hay otro de primaria, sexto grado, lo van a ver luego cuando se los presente, ¿ya? Hasta las evidencias, acá está el análisis, acá está la rúbrica, la conclusión descriptiva, la conclusión restrictiva. Veamos ahora una de secundaria. Construye interpretaciones históricas, es la competencia. Capacidad, interpreta críticamente fuentes, comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones. Producto, un esquema, donde va a hacer análisis y organización de la información a través del uso, análisis de diversas fuentes, explicando los cambios y permanencias. Ojo, va a utilizar diversas fuentes, va a explicar cambios y permanencias, va a asumir una postura crítica respecto a las condiciones de desigualdad y discriminación de la población en el tránsito de la colonia de la República. Ese tiene que ser mi producto, dice. Y ahí están mis capacidades. Acá está mi estándar de aprendizaje, mi criterio de evaluación. Contrasta diversas fuentes históricas, explica los cambios y permanencias, sustenta una postura crítica. Estoy haciendo un match con las capacidades. Y acá está mi evidencia. ¿Y qué sucede con la evidencia? Lo que pasa es que es una evidencia muy básica. Un esquema como esto no me va a permitir explicar cambios y permanencias. No me va a permitir sustentar una postura crítica. No me permite contrastar diversas fuentes históricas. Entonces, la evidencia no lleva al análisis del desarrollo de la competencia. Es una evidencia muy básica de reproducción de información. Y lo mismo pasa en este punto. Otra evidencia de otro estudiante en la misma sesión, evidencia 2. Explica de alguna manera, avanza un poquito más sobre cambios y permanencias. No sustenta una postura crítica, pero sí hace algunas reflexiones sobre la desigualdad, sobre los indios y la nación de la independencia. Pareciera ser que contrasta diversas fuentes, pero no hay precisión sobre eso. ¿Qué sucede? Si voy a la rúbrica, pues todo estaría en inicio. Pero aquí sí yo quería reflexionar con ustedes. Yo considero que este estudiante no está en inicio, que el problema ha sido el producto, que el problema está más bien en lo que le ha propuesto desarrollar el maestro o la maestra. Todo estaría en inicio, por lo tanto mi conclusión descriptiva tendría que ir hacia el nivel C, donde es obligatorio hacer la conclusión y plantear qué es lo que ha logrado, qué es lo que tiene dificultades y cuál es la sugerencia o recomendación para el estudiante. Pero vuelvo a insistir, en este caso, ojo, no, la evidencia no permite analizar el nivel de desarrollo de la competencia. La segunda evidencia, igual, todo estaría en inicio, porque justamente, pues, la evidencia no está en el marco de lo que nosotros queremos desarrollar. La evidencia no refleja lo que estaba propuesto en los criterios de evaluación. Entonces,
Estamos terminando el año, es cierto, pero no estamos dejando de ser maestros y maestras. Por eso va mi reflexión. Uno tiene que preguntarse, si mis criterios de evaluación dice contrasta diversas fuentes, explica cambios y permanencias, y que sustenta una postura crítica, tengo que preguntarme yo, esto de aquí, todas estas actuaciones que le estoy pidiendo a mi estudiante, ¿serán posible que lo elabore, que lo pueda plasmar en un esquema? El error puede ser más bien entonces del maestro y la maestra. Ojo, esta es una simulación. No es que así lo haya planteado el docente que ha desarrollado esas evidencias para nada. Yo estoy simulando porque es lo que he encontrado. Lo que yo encuentro muchas veces cuando reviso unidades, cuando reviso sus planificaciones, es que si ustedes mismos se proponen evidencias de aprendizaje tan chatas, tan básicas, que yo luego me pregunto cómo van a realizar la evaluación de la competencia, cómo van a valorar el nivel de desarrollo de la competencia con un producto tan básico. Y puedo sugerir para que sea un producto complejo. Si yo necesito postura crítica, mínimamente tiene que hacer un texto argumentativo, ya no me hagan un ensayo, pero aunque sea un texto argumentativo básico, donde explique qué cambios y permanencias se han dado en estas situaciones de discriminación en la población, donde me plantee cuáles son las fuentes que está utilizando, qué dice el autor A, el autor B, el autor C, y al final tome una postura crítica. ¿Por qué? Porque mis criterios ya me están diciendo hacia dónde tengo que ir. Tengo que contrastar fuentes, tengo que explicar cambios y permanencias y tengo que sustentar una postura crítica. Y entonces, insisto, y esto pasa mucho en productos que terminan siendo solo de reproducción de información, porque aquí lo que ha hecho el estudiante es reproducir la información que está en el libro, y eso no es desarrollo de la competencia. Ese puede ser unas primeras sesiones de andamiaje, pero no desarrollo de la competencia. Dos personas levantaron la mano, que Rosa estaba ahí y no vi a la otra persona, disculpe maestro o maestra. Rosa, adelante, por favor. Muy buenas noches, maestra, y ¿Cómo estás? muchas gracias por hacernos reflexionar y también por permitirnos mirar qué es lo que vamos a dar como calificación final, ¿no? Este año, que por cierto es un año que va moviendo por primera vez, por primer año, decirlo así, producto de 5 años de haber venido trabajando, se supone ya cualitativamente, ¿no? Porque es la primera promoción que sale con todo este ya formalismo de evaluación, ¿no? Y que nos está costando trabajarlo. ¿En qué sentido? En hacer todo este análisis, porque es un análisis de ese aprendizaje del estudiante. Pero iba mi pregunta, y aquí voy, no sé si yo estoy mal. Cada competencia tiene una característica. En el área de sociales, la misma competencia construye Uh -huh. interpretaciones históricas. Entonces, al construir una interpretación histórica, significa que yo tengo que trabajar casi con lo que, digamos, lo hace comunicación, que construye textos. O sea, cuando yo voy a evaluar mi competencia, debe estar reflejada en una propuesta de un texto, sea una infografía, en el caso, un texto argumentativo, un ensayo, un informe, ¿no? De acuerdo a la complejidad. Maestro, pero por qué se nos hace tan difícil hacer eso a nosotros los docentes? Yo tengo una hipótesis, Rosita, y mi hipótesis es que no hemos evaluado a partir de evidencias. Hemos evaluado a partir de ciertas acciones de los estudiantes. Y todavía no hemos roto con ese paradigma del promedio. Todavía no rompemos con el paradigma de promedio, porque hemos vivido nosotros de colocarle notas por todo lo que hacía y al final tenía un resultado. Y eso era más fácil. Hoy, en cambio, yo tengo que pensar en la actuación compleja.
tengo que pensar en la competencia, como tú dices. Y yo puedo utilizar, ojo, el texto argumentativo que va a construir aquí para sociales y para comunicación, porque el texto Es- comunicativo sería válido para ambas áreas. Ujú. Y la otra, maestro, era que, por ejemplo, en las otras dos competencias que tenemos, y disculpen los colegas, Sí, tenemos sí, sí. nosotros gestiona Ujú, responsablemente el ambiente y gestiona responsablemente los recursos financieros. Entonces, ahí ya el gestionar me pide otra cosa, es acción. ujú. Y entonces en acción vienen a ser propuestas de los estudiantes, simulando o realizando desde su experiencia propia, que narre, que cuente o que proponga, ¿no? Entonces son textos, ahí vienen, no sé, vuelvo a decir, porque yo encuentro tanto en mis colegas y yo a veces mismo me cuestiono, porque lo que usted nos indica nos hace reflexionar, ¿no? Podríamos decir una autoevaluación personal de cuánto estamos nosotros mirando las aulas a los estudiantes con esta nueva enfoque de evaluación, ¿no? Y ahí encontramos que hay debilidad de parte de, no digo de los alumnos, sino de nosotros los docentes, ¿no? Y A yo pesar de creo que, que... Ah, Manuel, gracias. Manuel levantó la mano. Ahorita, Manuel, ¿ya? Rosa, gracias. Mira, eh, estoy de acuerdo con lo que tú dices y creo que tenemos que transitar por ciertos procesos. Por ejemplo, gestión de los recursos económicos tiene que ser casuística y tiene que resolver casos y tiene que plantearse situaciones concretas. Tenemos que dejar de seguir trabajando la economía formal, la economía de concepto, la economía teórica, que trabajaba yo en el año 98, 99, 2000 en la escuela, y irnos más bien al análisis, a la situación, a las tomas de elementos, ¿no? Manuel, adelante, por favor.